El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. Franchi era una joven soñadora que adoraba escribir en su diario. Cada noche, antes de dormir, se recostaba en su cama con su peluche favorito, un pequeño oso de felpa color café con ojos brillantes, y dejaba volar su imaginación. Ese peluche le inspiraba a crear historias de fantasía donde el mundo estaba lleno de colores vivos y dulces como confites y chocolates. Pero su mayor creación eran los Gruffies, pequeñas criaturas peludas de colores brillantes, con grandes ojos redondos y una risa contagiosa. Los Gruffies eran simpáticos y siempre estaban dispuestos a ayudar, con un corazón lleno de bondad y un sentido del humor que hacía que cada día fuera una nueva aventura. Franchi había pasado semanas escribiendo este mundo en su diario, con cada página repleta de detalles sobre cómo los Gruffies vivían en montañas hechas de algodón de azúcar y ríos de chocolate líquido. Los árboles eran de caramelo, y las nubes que flotaban en el cielo se podían recoger para comer como si fueran grandes esponjas de azúcar. Una noche, mientras el viento susurraba suavemente afuera de su ventana, Franchi decidió escribir una nueva historia sobre cómo los Gruffies se organizaban para una gran fiesta en honor al Día de los Dulces Eternos. Cerró el diario después de añadir algunos detalles finales y, exhausta por su propia creatividad, cayó profundamente dormida abrazando su peluche. Pero algo extraño sucedió mientras dormía. El diario, que estaba sobre su escritorio, comenzó a brillar suavemente. Un tenue resplandor de colores se extendía por las páginas, como si cada palabra y cada dibujo cobrara vida. Los Gruffies, que hasta ahora habían existido solo en la imaginación de Franchi, comenzaron a moverse dentro de las hojas, danzando y saltando, llenos de energía. Los árboles de caramelo se agitaban con vida, los ríos de chocolate fluían más rápido, y las montañas de algodón de azúcar empezaron a moverse como si estuvieran hechas de nubes vivientes. Sin embargo, en medio de esa celebración mágica, algo más apareció en el diario. Una sombra oscura y siniestra que no había sido creada por Franchi, sino por alguien más. La figura oscura comenzó a deslizarse entre las páginas, oscureciendo los colores brillantes, deteniendo la risa de los Gruffies, y haciendo que el río de chocolate se convirtiera en una corriente fría y turbia. De repente, Franchi se despertó. Se incorporó de golpe en su cama, con una extraña sensación en el pecho. Miró hacia su escritorio y notó el brillo que emanaba de su diario. El resplandor ya no era suave y cálido, sino una luz inquietante y apagada, casi como si algo peligroso estuviera acechando dentro. Se acercó lentamente y abrió el diario. Lo que vio la dejó sin palabras. Su hermoso mundo de dulces y colores estaba cambiando. Donde antes había Gruffies saltando alegremente, ahora los colores se desvanecían, y las criaturas parecían asustadas. El río de chocolate se había detenido y, peor aún, había una nueva figura dibujada en las páginas, una sombra oscura con ojos rojos brillando entre las páginas. Esa figura no la había creado ella. Franchi comprendió que alguien había tomado control de su mundo. La paz y la alegría de los Gruffies estaban en peligro, y ahora tendría que enfrentarse a este nuevo y aterrador personaje que alguien había escrito en su diario. ¿Quién lo había hecho? ¿Cómo lo habían logrado? Solo había una cosa clara: tenía que encontrar al responsable y borrar esa oscura presencia antes de que todo su maravilloso mundo de fantasía se convirtiera en un lugar sombrío. Con determinación en su mirada, Franchi supo que la verdadera aventura acababa de comenzar. Franchi no podía apartar los ojos de su diario.
El hermoso y colorido mundo que había creado, lleno de Grufis felices y dulces de todos los tamaños, ahora comenzaba a transformarse. Aquella sombra oscura que había aparecido en las páginas avanzaba lentamente, cubriendo de gris los vibrantes paisajes y apagando la risa que antes lo llenaba todo. Desesperada, Franchi agarró su lápiz con fuerza. Tal vez si intentaba dibujar más Grufis, o más dulces, podría detener el avance de esa oscuridad. Con el corazón acelerado, empezó a trazar líneas rápidamente, dibujando flores de azúcar y ríos de caramelo. Pero, para su horror, en cuanto terminaba de dibujar algo, la sombra se deslizaba sobre sus creaciones y las absorbía en ese vacío sombrío. ¿Cómo es posible?, se dijo a sí misma, sintiendo una mezcla de miedo y frustración. Este es mi mundo. ¿Cómo puede alguien cambiarlo? De repente, una pequeña voz familiar interrumpió sus pensamientos. Era suave, pero alegre y vibrante como siempre. Franchi, ayúdanos. Mirando rápidamente hacia el diario, vio algo sorprendente. Un grupo de Grufis estaba reunido en una colina, rodeados por lo que quedaba de los árboles de caramelo. Sus grandes ojos redondos la miraban suplicantes desde las páginas, como si pudieran verla desde su mundo de papel. «Los Grufis», exclamó Franchi, sin poder creer lo que estaba viendo. Uno de ellos, de pelaje rosa brillante y ojos verdes enormes, que siempre había sido el más bromista y simpático, dio un paso al frente. «Soy Poppy», dijo con su voz chispeante. «Algo terrible está sucediendo. Alguien nuevo ha llegado a nuestro mundo y está destruyendo todo. Ya no podemos reír como antes. Necesitamos tu ayuda, Franchi». Franchi sintió una punzada en el corazón al ver la desesperación en los ojos de Poppy y los otros Grufis. Ellos, que siempre estaban llenos de alegría, ahora parecían asustados y confusos. ¿Cómo era posible que algo así hubiera ocurrido en el mundo que ella misma había creado? «Lo intentaré», respondió, sin saber exactamente cómo hacerlo. «Pero no sé quién escribió esa figura, ni cómo llegó hasta aquí». Poppy dio un paso adelante con determinación. «No estás sola. Nosotros te ayudaremos. Siempre hemos seguido tus ideas, Franchi, y sabemos que si trabajamos juntos podemos salvar nuestro mundo. Pero primero tenemos que averiguar quién es esa sombra y qué quiere». Franchi asintió, sintiendo un renovado sentido de responsabilidad por los Grufis y su colorido mundo. Sabía que todo dependía de descubrir quién había alterado su historia, y sobre todo, cómo enfrentarse a esa sombra sin que todo el mundo de fantasía desapareciera. «¿Qué ha sucedido hasta ahora?», preguntó Franchi, mientras miraba las páginas en busca de más detalles. Poppy miró a sus compañeros antes de hablar. «Todo empezó hace unas pocas noches. Notamos que algunos lugares comenzaron a perder sus colores. Primero fueron los árboles, luego los ríos, y ahora incluso nosotros, los Grufis, comenzamos a perder nuestra risa. Entonces apareció esa figura oscura. No habla, solo camina lentamente por nuestro mundo, y a donde va, todo se apaga». Franchi frunció el ceño. Esto no era solo una historia que había escrito por diversión. Era algo más profundo, como si el diario hubiera cobrado vida de una manera que nunca imaginó. Decidida a salvar su mundo, sabía que no podía quedarse quieta. «Voy a ayudaros», declaró, mientras tomaba el diario y lo guardaba en su mochila. «Pero para hacerlo, necesito descubrir cómo esa sombra entró en mi historia. No puedo hacerlo desde aquí, tendré que entrar en vuestro mundo de alguna manera». Los Grufis la miraron con esperanza. Poppy asintió con entusiasmo. «Sabíamos que lo harías, Franchi. No te preocupes, encontraremos una forma de llevarte con nosotros. Solo necesitamos un poco de tiempo». Franchi cerró el diario con cuidado y se sentó en su cama, aún sorprendida por todo lo que había sucedido. El brillo había disminuido,
pero aún podía sentir la presencia de los grufis dentro de las páginas. Tenía que descubrir qué o quién había escrito aquella figura sombría que estaba destruyendo su mundo de fantasía. Mientras tanto, debía prepararse. Sabía que las respuestas no llegarían solas, y la oscuridad seguía avanzando lentamente, consumiendo todo a su paso. Tengo que resolver esto, y rápido, se dijo en voz baja, mirando su reflejo en el espejo de su habitación. Esa noche, Franchi no durmió bien. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de su mundo desmoronándose la acechaba. Pero una cosa estaba clara: haría lo que fuera necesario para salvar a los grufis y restaurar su mundo de colores. La mañana siguiente, Franchi se despertó con una clara determinación en su mente. El diario descansaba sobre su escritorio, aún apagado y silencioso, como si nada hubiera sucedido la noche anterior. Pero Franchi sabía que no era un simple libro. Dentro de esas páginas, su mundo de fantasía estaba en peligro, y los grufis contaban con ella para salvarlo. Con el diario bajo el brazo, salió al jardín de su casa. Había algo en el aire, una energía extraña que la hacía sentir que estaba a punto de descubrir algo importante. Sentada bajo su árbol favorito, Franchi abrió el diario lentamente. Las páginas eran ahora sombrías, los colores apagados. Pero entre las líneas tristes y descoloridas, vio algo que no había notado antes: una pequeña nota al margen de una de las páginas. El portal se abrirá cuando la creadora esté lista. Franchi frunció el ceño, intrigada por esas palabras. ¿El portal? ¿La creadora? De inmediato, comprendió que el diario estaba dándole una pista. Ella era la creadora de ese mundo, y de alguna manera, debía encontrar la manera de entrar en él. Pasó el resto del día intentando descubrir cómo activar el portal. Probó dibujar un camino hacia su mundo de fantasía, pero nada sucedió. Trató de escribir instrucciones para los grufis, pero las palabras simplemente desaparecían de la página, como si fueran absorbidas por la oscuridad. El tiempo pasaba, y Franchi empezaba a perder la esperanza. Fue al anochecer, cuando las primeras estrellas comenzaban a brillar en el cielo, que una idea inesperada cruzó por su mente. ¿Y si el portal no era algo físico, sino algo que tenía que sentir? Los grufis siempre habían sido su creación más alegre y colorida, fruto de sus emociones y su imaginación. Quizás, si conectaba con esos sentimientos, podría encontrar la entrada a su mundo. Se tumbó en la cama, abrazando a su peluche favorito. Cerró los ojos y dejó que su mente vagara, recordando cada detalle del mundo que había creado. Pensó en los grufis, en sus grandes ojos bondadosos, en las montañas de algodón de azúcar y los ríos de chocolate. Visualizó a Popí y sus amigos corriendo y riendo entre los árboles de caramelo. Se concentró en la alegría que sentía al escribir sobre ellos, en la risa, en los colores brillantes que llenaban cada rincón de su historia. De repente, sintió una leve vibración en el aire. Abrió los ojos y vio cómo el diario comenzaba a brillar una vez más, pero esta vez, el brillo era diferente. No era una luz inquietante, sino cálida y envolvente, como si el propio libro estuviera respondiendo a sus emociones. «Estoy lista», susurró Franchi. El diario se abrió solo, las páginas moviéndose rápidamente, y antes de que pudiera darse cuenta, una suave ráfaga de viento envolvió su habitación. Los colores del diario parecieron salir de las páginas y rodearla, formando un torbellino de luces y formas que la atrajeron lentamente hacia su interior. Franchi sintió como su cuerpo se elevaba, flotando suavemente dentro de ese torbellino. El mundo a su alrededor se desvaneció, y lo último que vio fue su habitación alejándose, mientras el brillo multicolor la envolvía por completo. Cuando la luz se disipó, Franchi se encontró de pie en un lugar que le era extrañamente familiar. Estaba en el corazón de su mundo de fantasía, rodeada de los árboles de caramelo, las montañas de algodón de azúcar y los ríos de chocolate que había imaginado tantas veces. El aire olía a vainilla y miel, y a lo lejos,
podía escuchar la risa de los Gruffys. «Franchi», gritó una voz familiar. Poppy apareció corriendo desde detrás de un árbol, con sus grandes ojos verdes brillando de emoción. «Sabía que vendrías», exclamó el pequeño Gruffy, saltando de alegría. «Sabía que no nos abandonarías». Franchi sonrió, aunque su corazón aún estaba lleno de preocupación. «Poppy, ¿dónde están los demás?», preguntó, mirando a su alrededor en busca de los otros Gruffys. «¿Cómo está todo?». Poppy bajó la mirada, y su pelaje rosado pareció perder algo de brillo. «No están bien, Franchi. La oscuridad sigue avanzando. Cada día más lugares pierden sus colores, y más Gruffys se están escondiendo. Estamos asustados, y esa figura oscura sigue rondando. Nadie sabe quién es ni qué quiere». Franchi asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Sabía que encontrar a la figura oscura era la clave para salvar su mundo. Y aunque no entendía completamente cómo alguien había alterado su historia, estaba decidida a hacer todo lo posible para devolver el brillo y la alegría a su creación. «No te preocupes, Poppy. Lo primero que haremos es reunir a todos los Gruffys. Luego, encontraremos a esa sombra y la sacaremos de aquí». Poppy asintió con determinación, aunque el miedo seguía reflejándose en sus grandes ojos. Juntos, comenzaron a caminar por el paisaje que, aunque todavía tenía vestigios de su colorido pasado, ahora estaba salpicado de manchas oscuras y vacías. Franchi no podía evitar sentir una mezcla de tristeza y furia al ver su mundo desmoronándose. «Debemos darnos prisa», Poppy dijo, mirando hacia el horizonte donde la oscuridad se extendía como una marea imparable. «Cuanto más esperemos, más difícil será recuperar todo». El pequeño Gruffy asintió, y con paso firme, comenzaron su misión para salvar el mundo que alguna vez fue un refugio de color y felicidad. El aire en el mundo de Franchi se volvía más denso y pesado con cada paso que ella y Poppy daban. A su alrededor, los árboles de caramelo se inclinaban tristes, sus ramas despojadas de sus colores vibrantes. Los ríos de chocolate que antes fluían alegremente ahora parecían ralentizarse, como si la energía misma del lugar estuviera siendo drenada. Franchi podía sentir cómo la sombra que había invadido su mundo se expandía, amenazando con cubrirlo todo. «Tenemos que encontrar a los demás», Poppy dijo con determinación. «Si estamos juntos, seremos más fuertes». Poppy asintió, aunque sus grandes ojos verdes reflejaban algo de miedo. Sabía que los Gruffys estaban asustados y dispersos, pero si lograban reunirlos, tendrían una oportunidad de combatir la oscuridad. Mientras caminaban, se encontraron con la primera señal de esperanza. A lo lejos, entre los árboles descoloridos, se escuchaba una risa suave y tintineante. Franchi y Poppy se miraron, sus corazones saltando de emoción. «Eso suena como Luffy», exclamó Poppy. «Vamos, rápido». Corrieron hacia el sonido, y pronto encontraron a Luffy, uno de los Gruffys más pequeños y traviesos. Su pelaje azul eléctrico aún conservaba algo de su brillo, aunque sus movimientos eran más lentos de lo normal. Estaba jugando con una burbuja de caramelo, intentando atrapar el último pedacito de dulzura que quedaba en su entorno. «Luffy», gritó Poppy. «Tenemos que irnos. El mundo está en peligro». Luffy miró a Poppy y luego a Franchi, su sonrisa desapareciendo de inmediato. Corrió hacia ellos, su expresión seria. «Lo sé», dijo en voz baja. «Todo está cambiando, y no es para bien. Los demás están escondidos. Tienen miedo». Franchi se agachó para mirar a Luffy a los ojos, colocando una mano en su pelaje suave. «No debemos dejar que el miedo nos controle», Luffy dijo con suavidad. «Este es nuestro hogar, y juntos podemos salvarlo». «¿Sabes dónde están los demás?». Luffy asintió, su pequeño cuerpo temblando un poco.
Sí. Se han reunido en el bosque de los sueños, pero no están bien. Algo está apagando sus corazones. Algunos han dejado de brillar. Las palabras de Luffy golpearon el corazón de Franchi como una roca. Sabía lo que significaba cuando un Gruffy dejaba de brillar. Era el principio del fin. Sin su luz interior, los Gruffys se desvanecerían lentamente hasta desaparecer por completo, junto con todo el mundo que ella había creado. Entonces no hay tiempo que perder, respondió con firmeza. Vamos al bosque de los sueños. Reuniremos a todos los Gruffys y enfrentaremos juntos esta oscuridad. El camino al bosque de los sueños estaba lleno de obstáculos. El suelo, que antes había sido suave y esponjoso, ahora era rocoso y frío. Las sombras parecían moverse a su alrededor, como si algo los estuviera observando desde lejos, siempre al acecho. A medida que avanzaban, Franchi no podía dejar de preguntarse quién había escrito ese oscuro personaje en su diario. ¿Cómo había sido posible que alguien más tomara control de su historia? Y, lo más importante, ¿cómo podría revertirlo? Poppy dijo mientras caminaban, ¿has visto alguna vez a alguien más en este mundo? ¿Alguien que no sea un Gruffy? Poppy frunció el ceño, pensando detenidamente. Nunca he visto a nadie más. Este siempre ha sido nuestro mundo, tu mundo. Pero desde que apareció esa sombra, he sentido que algo no está bien, como si alguien estuviera jugando con todo. Franchi apretó los labios. Algo o alguien estaba alterando el balance de su creación, y tenía que encontrar una manera de detenerlo antes de que fuera demasiado tarde. Finalmente, llegaron al bosque de los sueños. A diferencia del resto del mundo, este lugar aún conservaba algo de su magia. Los árboles, altos y brillantes, reflejaban un suave resplandor dorado, y en el aire flotaban pequeñas esferas luminosas, como sueños atrapados en forma de luz. Sin embargo, algo era diferente. La luz era más tenue, y el aire se sentía pesado, cargado de tristeza. Allí, en el claro central del bosque, estaban los demás Gruffys. Había una docena de ellos, cada uno con su pelaje apagado y sus ojos grandes llenos de preocupación. Franchi corrió hacia ellos, su corazón latiendo con fuerza al verlos tan vulnerables. «Amigos», gritó Poppy. «Franchi está aquí. Todo va a estar bien». Pero los Gruffys no respondieron como él esperaba. Algunos ni siquiera levantaron la vista. Otros apenas esbozaron una sonrisa triste. Estaban cansados, agotados por la sombra que los envolvía. Franchi dio un paso al frente, su voz llena de urgencia. «Sé que están asustados. Yo también lo estoy. Pero este es nuestro hogar, y no podemos dejar que la oscuridad lo destruya. Juntos, podemos encontrar la manera de detener esto. Sabemos que hay algo o alguien detrás de todo, y lo sacaremos de aquí. Pero necesito su ayuda. No podemos hacerlo solos». Los Gruffys levantaron la cabeza poco a poco. Sus ojos, aunque apagados, mostraban un pequeño destello de esperanza. Fue Luffy quien dio el primer paso, moviéndose hacia Franchi y Poppy. «Estoy contigo», Franchi dijo con voz firme. «No dejaré que nuestro mundo se pierda». Uno a uno, los otros Gruffys se unieron a ellos. La luz en el bosque pareció aumentar ligeramente, como si la esperanza de los Gruffys comenzara a revitalizar el lugar. «Bien», exclamó Poppy con su habitual energía. «Ahora, debemos encontrar la fuente de esta oscuridad y expulsarla». Franchi asintió, aunque una sensación de inquietud persistía en su interior. Sabían que había un invasor en su mundo, pero aún no sabían quién o qué era. Y mientras no lo descubrieran, el peligro seguiría creciendo. Mientras el grupo se preparaba para salir del bosque de los sueños, Franchi miró hacia el cielo, donde las estrellas comenzaban a aparecer lentamente. Sabía que la verdadera batalla estaba por comenzar,
pero con los Gruffys a su lado, se sentía más fuerte que nunca. Con los Gruffys reunidos y un renovado sentido de propósito, Franchi lideraba el grupo mientras se adentraban en las zonas más sombrías de su mundo. La oscuridad se volvía más densa a cada paso, y las risas que antes llenaban el aire ahora eran solo un eco lejano. Los Gruffys, aunque decididos, caminaban en silencio, atentos a cada sombra que se movía a su alrededor. El aire era más frío y pesado, como si algo los vigilara, esperando el momento adecuado para actuar. ¿Qué crees que encontraremos?, preguntó Poppy, su voz más baja de lo habitual. Franchi no estaba segura. Sabía que, en algún lugar de este mundo que ella misma había creado, se ocultaba la clave para salvarlo. Pero también sabía que algo mucho más oscuro y misterioso estaba en juego. La sombra, ese personaje desconocido, estaba más cerca de lo que imaginaban. De repente, Luffy, quien iba un poco adelante, se detuvo en seco. Sus ojos se agrandaron y apuntó hacia un claro entre los árboles. «Miren eso», exclamó con un hilo de voz. Todos se giraron para ver lo que Luffy señalaba. En medio del claro, donde la hierba había perdido su brillo y las flores de colores se marchitaban, había una figura solitaria, inmóvil. No era como los Gruffys, ni como ningún ser que Franchi hubiera creado. Su forma era alta y delgada, con un contorno oscuro que parecía absorber la luz a su alrededor. Su rostro no era más que una sombra borrosa, y en lugar de ojos, dos vacíos negros los observaban desde la distancia. «Es él», susurró uno de los Gruffys. «El que ha estado destruyendo nuestro mundo». Franchi sintió un escalofrío recorrer su espalda. Aquella figura no se parecía a nada que ella hubiera escrito o dibujado. Era algo ajeno a su imaginación, algo que no pertenecía a su historia. Poppy dio un paso adelante, con más valentía de la que sentía. «Oye tú», gritó. «Este no es tu lugar. Sal de aquí y deja de destruir todo». La figura no respondió. En lugar de eso, comenzó a moverse lentamente hacia ellos, deslizándose sobre el suelo como una sombra que cobra vida. A medida que avanzaba, el suelo bajo sus pies se volvía gris y quebradizo, y los árboles a su alrededor perdían sus últimos restos de color. Franchi, con el corazón latiendo fuerte en su pecho, dio un paso al frente, sosteniendo su lápiz como si fuera una varita mágica. «¿Quién eres?», preguntó, su voz temblorosa pero decidida. «¿Por qué estás en mi historia?». La figura se detuvo a pocos metros de ellos, su presencia fría y abrumadora. Por un momento, el silencio fue total, como si el mundo mismo contuviera la respiración. Luego, de la sombra surgió una voz, baja y susurrante, como el viento pasando entre las hojas secas. «No soy parte de tu historia, Franchi», dijo la figura. «Pero he sido escrito aquí, y ahora este mundo es mío». Franchi sintió un nudo en el estómago. Alguien, en algún lugar, había creado a esta figura y la había insertado en su mundo. «¿Pero cómo? ¿Y por qué?». «Eso no es posible», replicó, intentando mantener la calma. «Yo creé este lugar. No puedes reclamarlo». La figura rió suavemente, una risa vacía que no contenía alegría. «Tu mundo está cambiando, pequeña creadora. Y pronto será irreconocible. Mi propósito es hacer que todos los colores se desvanezcan, que todo lo que has hecho se convierta en nada. Este mundo de dulces y risas es solo una fantasía que debe terminar». Los Gruffys retrocedieron, asustados por la amenaza. Franchi, aunque aterrorizada, sabía que no podía dejarse vencer. «No te dejaremos», dijo con firmeza. «Este mundo pertenece a la luz, a la felicidad, y lucharemos para mantenerlo así». La figura se quedó en silencio por un momento, como si estuviera evaluando sus palabras. Luego, dio un paso atrás y levantó una mano larga y oscura, apuntando hacia ellos.
Muy bien, dijo con tono sombrío. Si quieres luchar por tu mundo, te daré una oportunidad. Busca la verdad detrás de mi creación, pero te advierto, lo que descubras no te gustará. De repente, una ráfaga de viento gélido los envolvió, y la figura comenzó a desvanecerse en la neblina. A medida que desaparecía, una última advertencia resonó en el aire. La sombra está más cerca de ti de lo que piensas. Franchi, Popí y los demás Grufis se quedaron en el claro, inmóviles, mientras el eco de aquellas palabras se desvanecía en la distancia. La sensación de peligro era palpable, pero también lo era la urgencia de encontrar respuestas. ¿Qué quiso decir?, preguntó Luffy, rompiendo el silencio. ¿Cómo es posible que la sombra no sea parte de tu historia, Franchi? Franchi bajó la mirada, con una mezcla de confusión y miedo en sus ojos. La sombra había sido clara, alguien más había escrito ese personaje. Pero, ¿quién podría haberlo hecho? Solo ella tenía acceso al diario. O quizás no. Hay algo que no estamos viendo, dijo finalmente. La figura nos desafió a descubrir quién lo creó, y eso es lo que vamos a hacer. Tenemos que volver al diario. Popí la miró con preocupación. ¿Crees que encontrarás la respuesta ahí? Franchi asintió, aunque no estaba del todo segura. Sabía que el diario guardaba muchos secretos, y quizás entre las páginas había pistas que aún no había descubierto. No tengo otra opción, dijo. Si encontramos cómo fue escrito ese personaje oscuro, tal vez podamos borrarlo de la historia. El grupo, aunque agotado y lleno de dudas, comenzó a regresar hacia la entrada de su mundo, donde Franchi podría abrir el diario en su propia habitación. Pero mientras caminaban, el aire se volvía más pesado, como si algo invisible los estuviera siguiendo. Franchi, dijo Popí, con una leve preocupación en su voz. ¿Qué crees que quiso decir la sombra cuando dijo que estaba más cerca de ti? Franchi tragó saliva, sin saber cómo responder. Tenía la sensación de que lo que estaba por descubrir podría cambiar no solo su mundo de fantasía, sino también su vida real. De vuelta en su habitación, Franchi abrió el diario con manos temblorosas. Sabía que las respuestas estaban escondidas entre esas páginas, pero también tenía miedo de lo que podría encontrar. A su alrededor, los Grufis la observaban con preocupación. Habían sido testigos de cómo el mundo que ella creó comenzaba a desmoronarse, y ahora, el destino de todo dependía de lo que ella descubriera. «Franchi, ¿estás segura de que quieres hacer esto?», preguntó Popí, la más sabia de los Grufis, con su suave voz cargada de preocupación. Franchi asintió lentamente. «No tenemos otra opción. La sombra nos desafió a descubrir quién lo creó, y si hay alguna pista, está en este diario». Franchi pasó las páginas lentamente, recordando cada uno de los momentos que había plasmado en su mundo de fantasía. Cada línea, cada dibujo, era una pieza de su imaginación, un reflejo de su propio ser. Los colores vibrantes de los Grufis y las escenas de confites y chocolate seguían presentes en las primeras páginas, pero a medida que avanzaba, notaba un cambio. Las ilustraciones se volvieron más borrosas, como si alguien hubiera intervenido, añadiendo sombras y trazos oscuros donde antes todo era luz. «Miren esto», dijo señalando una página a medio completar. «No fui yo quien escribió esto». Los Grufis se acercaron para ver más de cerca. Allí, entre las letras escritas con su propia letra, había frases y garabatos que no reconocía. Y lo más inquietante, había una figura oscura en la esquina de la página, una figura que se parecía al personaje que los había enfrentado. «Es él», exclamó Luffy, retrocediendo asustado. Franchi sentía un nudo en el estómago. Esa figura había sido escrita, pero no por ella. Alguien más había añadido esas líneas a su diario. Alguien había creado esa sombra que ahora amenazaba con destruirlo todo. «Esto no tiene sentido», murmuró mientras continuaba hojeando las páginas.
Sin embargo, lo que descubrió en la siguiente página la dejó sin aliento. «No puede ser», susurró. En esa página había un dibujo de su propio cuarto, su cama, sus peluches, todo. Pero lo que la horrorizó fue la pequeña figura oscura sentada en su escritorio, justo donde ella solía escribir. El personaje oscuro no solo estaba en su mundo de fantasía, sino que también parecía haberse colado en su realidad. «¿Qué significa esto?», preguntó Poppy con una voz temblorosa. Franchi intentó procesar lo que veía. No había ninguna duda, alguien o algo estaba usando su diario, su imaginación, para introducir este oscuro personaje en ambos mundos. Pero, ¿quién? De repente, Franchi recordó algo. El diario. No era solo un cuaderno cualquiera. Había pertenecido a su abuela, una mujer que siempre hablaba de la magia que las palabras podían desatar. Su abuela le había dicho que el diario tenía un poder especial, pero Franchi nunca lo había tomado en serio. «El diario», murmuró Franchi. Tal vez el diario no solo guarda lo que escribo, sino también lo que otros podrían haber añadido sin que yo lo supiera». Los Gruffys la miraron, confundidos. «¿Qué quieres decir?», preguntó Poppy. «Este diario no solo me pertenece a mí», respondió Franchi. «Es un portal. Alguien, desde fuera de mi mundo, lo está usando para introducir esta sombra en mi historia». «Pero, ¿quién? ¿Y cómo?». La habitación se llenó de un silencio tenso mientras todos intentaban comprender lo que Franchi acababa de decir. Si el diario tenía el poder de ser influenciado por alguien más, entonces la amenaza no solo venía del mundo de fantasía, sino también del mundo real. «Tal vez hay algo o alguien aquí, en tu vida real, que está afectando tu creación», dijo Poppy, pensativo. «Alguien que también tiene acceso al diario». Franchi se quedó inmóvil. De repente, una imagen clara vino a su mente. Su hermano. Recordó cómo, hace unos días, él había estado jugando en su habitación y hojeando el diario mientras ella no estaba. Era solo un niño, pero siempre había mostrado interés en su mundo de fantasía. «Mi hermano», exclamó Franchi. «Él estuvo jugando con mi diario». Los Gruffys la miraron sorprendidos. «¿Crees que él fue quien dibujó la sombra?», preguntó Poppy. Franchi sintió una mezcla de sorpresa y temor. Su hermano era solo un niño curioso, pero había algo más. Recordó cómo él siempre hablaba de historias más oscuras, como a veces garabateaba personajes que no encajaban con el colorido mundo que ella creaba. ¿Y si, sin darse cuenta, él había dibujado a la sombra y la había traído a la vida en su historia? «No lo sé, pero tenemos que averiguarlo», dijo Franchi. «Si él fue quien creó al personaje, tal vez pueda ayudarnos a borrarlo». Los Gruffys asintieron, sabiendo que el tiempo se agotaba. El mundo de fantasía seguía cambiando, y la sombra ganaba más fuerza cada día. «Vamos a hablar con él», dijo Franchi con determinación. Quizás no sabía lo que estaba haciendo, pero si podemos explicarle, tal vez podamos revertirlo. Pero justo cuando estaban a punto de salir en busca de respuestas, una sensación helada recorrió la habitación. Una sombra oscura apareció detrás de ellos, deslizándose lentamente hacia Franchi y los Gruffys. «No será tan fácil», dijo la sombra, su voz más fuerte que nunca. Franchi se giró, sintiendo el miedo apoderarse de su cuerpo. La sombra estaba aquí, en su mundo real, y no tenía intenciones de dejarse borrar tan fácilmente. «Nos está siguiendo», susurró Luffy, aterrorizado. «Tenemos que encontrar a tu hermano ahora», exclamó Poppy. Franchi asintió, y sin perder más tiempo, corrió hacia la habitación de su hermano. Sabía que si no actuaban rápido, la sombra podría hacer que su mundo de fantasía se desvaneciera por completo. Y esta vez, no solo sería un peligro para los Gruffys, sino también para ella.
Franchi corrió por los pasillos de su casa, seguida de los Gruffys, con el corazón acelerado y las sombras cada vez más presentes en su mente. Sabía que el tiempo era esencial. Si la sombra ganaba más poder, no solo su mundo de fantasía desaparecería, sino que algo oscuro podría cruzar a su realidad. Al llegar a la puerta de la habitación de su hermano, se detuvo por un momento, tomando aire. Los Gruffys la miraban con preocupación y apoyo, sabiendo lo difícil que sería la próxima conversación. Franchi, respirando profundamente, abrió la puerta con cuidado. Su hermano menor, Max, estaba en su cama, rodeado de juguetes y hojas de papel garabateadas. Max, dijo Franchi con un tono serio pero amable, tenemos que hablar. Max levantó la vista, sorprendido al ver a su hermana con los Gruffys detrás de ella, sus enormes ojos llenos de preocupación. Aunque Max había visto a los Gruffys antes, nunca los había visto tan serios. ¿Qué pasa, Franchi?, preguntó, inocente, mientras dejaba de jugar con su lápiz. Franchi entró lentamente en la habitación y se sentó a su lado, mientras los Gruffys observaban desde la puerta. Sabía que Max no había querido hacer daño, pero la situación era más grave de lo que él entendía. Max, ¿recuerdas cuando entraste en mi cuarto y jugaste con mi diario?, comenzó a decir. Max frunció el ceño, tratando de recordar. Sí, me gusta ver tus dibujos. Son geniales, respondió, con una sonrisa inocente. Franchi respiró hondo, sabiendo que la parte difícil estaba por llegar. Bueno, hiciste algo más que solo ver mis dibujos. Sin darte cuenta, creaste un personaje oscuro, una sombra que está cambiando todo el mundo que he estado construyendo. Max la miró confundido. ¿Qué? ¿Yo hice eso?, preguntó con incredulidad. Solo dibujé un monstruo para hacer que tus aventuras fueran más emocionantes. No sabía que iba a causar problemas. Los ojos de Franchi se suavizaron. Max no tenía ni idea del caos que había desatado. Lo sé, Max. No fue tu culpa. Pero esa sombra que dibujaste ha cobrado vida. Ha comenzado a destruir el mundo de los Gruffys. Si no lo detenemos, todo lo que he creado, todos los dulces, los chocolates, las risas de los Gruffys, desaparecerán para siempre. Max bajó la mirada, sintiéndose culpable. Nunca había querido arruinar el mundo de su hermana. ¿Qué puedo hacer para arreglarlo?, preguntó con un tono de arrepentimiento. Los Gruffys entraron en la habitación y se acercaron a Max. Poppy, el más sabio de ellos, habló en voz baja pero firme. Max, ya has demostrado que tienes poder con tus dibujos. Ahora, necesitamos que uses ese mismo poder para deshacer lo que hiciste. Debes encontrar el modo de borrar a la sombra del diario, y para hacerlo, tendrás que concentrarte en lo contrario de lo que ella representa. Max levantó la vista, decidido a enmendar su error. ¿Cómo lo hago?, preguntó, mientras tomaba el diario entre sus manos. Franchi se sentó a su lado y le explicó. Tienes que usar tu imaginación para crear algo que sea más fuerte que la sombra. Algo que represente la luz, la bondad y la alegría que siempre ha existido en mi mundo. Tienes que dibujar a un héroe que pueda enfrentarse a la sombra y vencerla. Max asintió, tomando el lápiz con determinación. Sin perder más tiempo, comenzó a dibujar en una página en blanco del diario. Su mano temblaba un poco, pero pronto, las líneas empezaron a tomar forma. Dibujó una figura resplandeciente, un personaje que irradiaba luz y energía positiva. Los ojos grandes y amables, similares a los de los Gruffys, pero con una fuerza interior que parecía imparable. Mientras Max dibujaba, Franchi y los Gruffys sintieron que algo cambiaba en el ambiente. El aire se volvió más ligero, y la sensación de peligro comenzó a desvanecerse lentamente. «Es perfecto», susurró Franchi al ver el dibujo. «Este héroe puede salvar nuestro mundo».
Pero justo en ese momento, la sombra que había estado acechando en la casa apareció en la habitación. Su presencia oscureció las paredes, y su voz resonó, profunda y amenazante. «No será tan fácil», gruñó la sombra. «Estoy aquí para quedarme. Este mundo me pertenece ahora». Max, aunque asustado, no dejó de dibujar. Franchi lo animó, tomando su mano para darle fuerzas. «No te detengas, Max», le dijo. «Tienes que creer en tu héroe». La sombra comenzó a avanzar hacia ellos, pero de repente, desde las páginas del diario, surgió una luz brillante. El héroe que Max había dibujado cobró vida, saltando fuera del papel con una energía resplandeciente. Se plantó entre la sombra y los niños, dispuesto a proteger el mundo de los Gruffys. La sombra retrocedió, sorprendida por la fuerza del héroe. «No puedes detenerme», gritó la sombra. «Fui creado por ti, Max. Soy parte de este mundo ahora». Pero el héroe, con una voz firme y serena, respondió: «Fuiste creado por error, pero no eres invencible. La luz, la bondad y la imaginación siempre prevalecerán sobre la oscuridad». Y con esas palabras, el héroe alzó su mano, y de ella surgió un haz de luz que envolvió a la sombra. Lentamente, la figura oscura comenzó a desvanecerse, disolviéndose en el aire hasta que no quedó nada más que un tenue rastro de oscuridad, que pronto fue absorbido por la luz. Los Gruffys aplaudieron y saltaron de alegría. Su mundo estaba a salvo, al menos por ahora. Max y Franchi se miraron, sonriendo aliviados. «Lo lograste, Max», dijo Franchi, abrazando a su hermano. «Has salvado nuestro mundo». Max sonrió, aunque un poco avergonzado. «Lo siento mucho por haber causado problemas», dijo. Poppy, con su voz suave, se acercó a Max y le dio una palmadita en la espalda. «Todos cometemos errores, Max. Lo importante es que has sido lo suficientemente valiente como para corregirlo». Franchi cerró el diario, sabiendo que, aunque la sombra había sido derrotada, debían tener más cuidado en el futuro. Pero por ahora, todo estaba bien. «Vamos a descansar», dijo Franchi. «Mañana, podemos volver a crear nuevas aventuras, pero esta vez, con la seguridad de que estamos todos juntos para proteger nuestro mundo». Y con esa idea en mente, Franchi y Max se prepararon para dormir, sabiendo que, en su imaginación, siempre habría nuevos desafíos, pero también héroes dispuestos a enfrentarlos. A la mañana siguiente, Franchi despertó con el suave sonido de los pájaros cantando fuera de su ventana. La luz del sol entraba tímidamente por las cortinas, llenando su habitación con un cálido resplandor. Por un momento, se quedó quieta, disfrutando de la paz. Pero entonces recordó la noche anterior, el caos, la sombra y el heroico final. Se levantó rápidamente, y antes de que pudiera dirigirse al cuarto de Max, escuchó una suave risa familiar proveniente de su escritorio. Miró hacia allí y vio a los Gruffys, alegres y llenos de vida, jugando entre los lápices de colores y las hojas de papel. «Franchi», exclamó Poppy, con su característico entusiasmo. «Todo ha vuelto a la normalidad. Mira nuestro mundo». Franchi sonrió ampliamente y se acercó al escritorio. Abrió el diario con cuidado y, para su sorpresa, el mundo que había creado estaba más colorido y vibrante que nunca. Los árboles de caramelo brillaban bajo un sol resplandeciente, y las montañas de chocolate se erguían majestuosas en el horizonte. Los Gruffys jugaban felices en las praderas, y todo parecía estar en paz. «Todo está bien ahora, ¿verdad?», preguntó Franchi, mirando a Poppy y al resto de los Gruffys. «Gracias a ti y a Max», respondió Poppy, dando un pequeño salto de alegría. «Y a tu imaginación, por supuesto». Franchi suspiró de alivio. Sentía que había aprendido una valiosa lección. Su imaginación era poderosa, y con ella, podía crear mundos maravillosos,
pero también debía tener cuidado de cómo la usaba. De repente, Max entró en la habitación, con una sonrisa tímida en el rostro. ¿Está todo bien?, preguntó. Franchi lo miró con cariño y asintió. Todo está perfecto. Has ayudado a salvar nuestro mundo, Max. Max se acercó al diario y lo miró con fascinación. Es increíble. No sabía que mi dibujo podía tener tanto poder, dijo. Me alegra haber podido arreglarlo. Franchi asintió y tomó el diario en sus manos. Sí, pero lo más importante es que lo hicimos juntos. Este es nuestro mundo ahora. Y podemos crear cualquier cosa que imaginemos, siempre y cuando lo hagamos con amor y cuidado. Max sonrió, y entonces, de forma espontánea, tomó un lápiz y dibujó en una de las páginas vacías. Era una criatura peluda y colorida, similar a los Gruffies, pero con unas alas brillantes y una sonrisa radiante. Este es mi nuevo amigo, dijo Max. Se llama Loomis. Es un protector, para que no volvamos a tener problemas. Los Gruffies aplaudieron con entusiasmo al ver la nueva criatura dibujada por Max, y pronto Loomis cobró vida, surgiendo de las páginas con sus alas resplandecientes y una risa contagiosa. Me encanta, exclamó Franchi, encantada con el nuevo personaje. Será el guardián de nuestro mundo. Con la llegada de Loomis, todo el mundo de los Gruffies se llenó de una energía renovada. Los colores brillaban con más intensidad, los sabores de los dulces eran más deliciosos, y la armonía reinaba entre todas las criaturas. Franchi y Max pasaron el resto del día jugando juntos, dibujando nuevas aventuras y personajes. Imaginaban historias llenas de desafíos y victorias, pero siempre con el conocimiento de que, mientras trabajaran juntos, no había sombra que pudiera derrotarlos. Al caer la noche, Franchi cerró el diario con una sonrisa tranquila. Habían superado la oscuridad, y su mundo era ahora más fuerte y hermoso que nunca. Se sentía agradecida por la experiencia, sabiendo que su imaginación era un don, pero también una responsabilidad. Buenas noches, Max, dijo Franchi, mientras su hermano se preparaba para dormir. Buenas noches, Franchi, respondió él, acomodándose en su cama. Mañana podemos crear más aventuras, ¿verdad? Franchi sonrió. Por supuesto. Mañana y todos los días. Porque ahora sabemos que no importa lo que enfrentemos, siempre podremos encontrar una solución. Max asintió, cerrando los ojos con una sonrisa. Los Gruffies se acomodaron también, despidiéndose con suaves risas antes de desaparecer en el mundo del diario. Franchi se acostó en su cama, abrazando a su peluche favorito. Mientras cerraba los ojos, supo que el mundo de los Gruffies siempre estaría allí, esperando para nuevas aventuras, siempre lleno de luz, color y, sobre todo, amor. Y así, mientras el sueño la envolvía, supo que lo mejor estaba aún por venir.